Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Este jueves entrevisté a la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Ana Paula Zacarías, a propósito del no en el plebiscito y otros temas. Y por supuesto no le pregunté sobre el reconocimiento al presidente Santos porque todavía no conocíamos la noticia. Como la intención era sacar la entrevista este viernes, ella nos envió su reacción al premio Nobel. Vamos a oír esa reacción y después la entrevista que le hicimos desde el jueves. Esperamos que sí, que este premio pueda ayudar al presidente Santos en la conducción del proceso en este momento, reforzar su posición y de una forma significativa unir a todos los colombianos en torno de la paz. Bueno, ustedes estaban armando un fondo que iban a firmar ahorita el 17 de noviembre en Bruselas. El 17 de octubre. Perdón, el 17 de octubre en Bruselas, y ya ha dicho la Unión Europea, suspendemos ese fondo. Y mucha gente se pregunta, ¿se fueron esos dineros? ¿Se acabó el apoyo de la Unión Europea? ¿Qué quiere decir? No, de ninguna forma. En primer lugar, yo creo que hay una cosa que registrar, que es la maturidad de la democracia en Colombia, y la forma como ha decorrido este plebiscito lo demuestra. La madurez. La madurez. Ahora, la decisión, pues hay que respetarla, hay que seguir adelante. Hemos visto un encuentro que se esperaban los colombianos hace 6 años, ese encuentro entre el presidente Santos y el presidente Uribe, ahora con las reuniones que se seguirán. Se está haciendo una abertura que puede ser interesante y positiva, y la Unión Europea está respaldando este proceso. Pero claro, entonces, si la gente la oye, dice, ¿y si nos están respaldando, por qué suspenden el fondo? Pero, a ver, estamos respaldando del punto de vista político, porque tenemos nuestro enviado especial, el señor Eamon Gilmore, que en este momento se encuentra en La Habana, también para ayudar con sus buenos servicios, lo que pueda, como se pueda, porque la comunidad internacional y la Unión Europea y sus Estados miembros están apoyando también del punto de vista político. Cuando llega la parte de cooperación, pues ahí tenemos el fondo, sí, pero tenemos muchos y otros programas que están en curso y que están apoyando las políticas públicas, algunas de las cuales estaban ahí también, haciendo parte de ese mismo acuerdo final que se había firmado con las FARC. Cuanto al fondo, hay que aclarar que el fondo no está suspenso, el fondo necesita la firma, tiene que ser firmado. El fondo existe, es un fondo para la paz en Colombia, y el fondo en este momento necesita que se lo firme, que se firme el acto constitutivo. O sea, el fondo igual no estaba funcionando todavía. No, el fondo no estaba funcionando. Estaba pendiente de la firma. Así es, estaba pendiente de la firma. Se había pensado en una ceremonia que tendría lugar en Luxemburgo el día 17 de octubre. Con las actuales circunstancias es totalmente comprensible que no se pueda hacer esa ceremonia. Esperamos una data oportuna, un momento en que esa firma pueda tener de verdad un impacto positivo en este segundo proceso que se está teniendo en este momento. Con lo cual el fondo está activo, el fondo está ahí, el fondo existe y estará operativo a partir del momento que se haga esa firma. Claro, ¿cuánta plata tiene el fondo ya? Bien, el fondo, es lo interesante, que el fondo viene creciendo. Entonces, el fondo tiene una parte que son cerca de 70 millones de euros que trae la Comisión Europea y sus servicios, incluyendo los servicios de la ayuda humanitaria. Y luego hay un aporte de cerca de 22 millones de euros que lo van trayendo los distintos Estados miembros de formas diversas. Hay Estados miembros que están poniendo cerca de 3 millones de euros, lo que le permitiría tener un derecho a voto dentro de las comisiones del fondo, y otros Estados miembros que están poniendo 12.000 euros como un símbolo de su compromiso con la paz en Colombia. El fondo nace de ahí, de ese compromiso enorme de todos los Estados miembros de la Unión Europea con la paz en Colombia. Entonces esos 92 millones de euros, sí, si hago bien la suma, están ahí en un banco,
pero no se pueden tocar. O sea, de momento no se pueden tocar. Ahora, usted dice, hay muchos otros programas. Esos otros programas también son de otros dineros que tiene la Unión Europea para apoyar a Colombia, ¿verdad? Así es. ¿En qué? Bien, siguen los programas de desminado, que también es un programa que no está dentro del fondo, pero que está, digamos que en paralelo al fondo. Nos gustaría de continuar respaldando el gobierno con el proyecto de justicia alternativa, o sea, de hacer con que la justicia, las casas de justicia móviles, el apoyo a la justicia tradicional, los mecanismos de justicia indígena, hacer con que los mecanismos de justicia lleguen a los territorios más alejados de Colombia. La educación para la paz también va a seguir adelante, porque la paz se está construyendo y se sigue construyendo en Colombia. Entonces, también ahí nuestro apoyo a las radios comunitarias, el apoyo a ese programa que hay para los jóvenes de Manos a la Paz, para que los jóvenes puedan llegar y conocer esos territorios alejados de Colombia, sigue adelante. Y siguen adelante. Forpaz, ¿no? También. Y también tenemos un proyecto que sí va, en principio, lo vamos a firmar con el gobierno el día 27 de octubre, que se llama Forpaz, que será la última, esperamos que la última, la última parte de lo que hemos conocido como los laboratorios de paz. Desde hace 20 años que la Unión Europea viene trabajando en construcción de paz en Colombia, construcción del tejido social, construcción de confianza, apoyo a la sociedad civil para que se empodere, para que participe, para que discuta. Entonces, esta experiencia llega ahora a su culminar con este programa Forpaz, que es un programa que estará en varias regiones de Colombia y que viene exactamente en la misma línea. Y también busca encontrar las razones que están en la base del conflicto en Colombia, las cuestiones de desigualdad, las cuestiones de tierra, las cuestiones relacionadas de género, por ejemplo, la situación de la mujer, y también aspectos relativos a esa forma de control de poder y de capacidad de las comunidades a encontrar su camino adelante a partir de las regiones, a partir de los territorios. Desde hace 3 años más o menos, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, pues viene aumentando la inversión o el intercambio comercial entre el país y la región europea. Y ahora con este acuerdo en stand-by, ¿eso se va a suspender? ¿También va a quedar en stand-by la inversión? No, de ninguna forma. El acuerdo comercial que cumple ahora su 3er aniversario ha sido muy importante para mejorar las cifras del comercio bilateral entre la Unión Europea, todos nuestros Estados miembros y Colombia. Desde el año 2005 hasta ahora hubo un incremento de más de 50% de ese comercio bilateral. Aumentaron las exportaciones de la Unión Europea a Colombia y aumentaron las exportaciones de Colombia hacia la Unión Europea, sobre todo de productos agrícolas y de productos industriales, lo que fue muy importante en el momento en que la exportación de petróleo disminuyó, y disminuyó en términos también en términos financieros. Entonces, el acuerdo está contribuyendo para la diversificación de la economía colombiana y está siendo muy positivo para ambos lados. Además, hay que añadir que el acuerdo comercial, que es un acuerdo bastante amplio, que incluye aspectos de servicios, de propiedad intelectual y de muchos otros puntos más allá de solamente las tarifas, también viene acompañado de un proyecto que estamos haciendo con el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Turismo para mejorar la competitividad de las regiones más alejadas de Colombia. Y este es un proyecto muy importante para las pymes colombianas y para mejorar la innovación y la diversificación de la economía, sobre todo en esas zonas que están bastante más alejadas del centro. En aras de esa expansión comercial que, como usted mencionaba, en ascenso, ¿hay algunas preocupaciones de parte de la Unión Europea sobre decisiones que esté tomando Colombia? Le pongo un ejemplo, la ley de licores que se tramita en el Congreso. Otro ejemplo, la
decisión con respecto al medicamento Imatinib de la farmacéutica Novartis, el principio activo o nombre comercial Glivec. ¿Ese tipo de decisiones preocupan a la Unión Europea? Bien, la Unión Europea siempre está apoyando los Estados miembros, sus Estados miembros, para que el acceso al mercado sea mejor, más limpio, más transparente. Siempre estamos trabajando para que haya seguridad jurídica para los inversionistas y ahí pues algunos aspectos siempre, eso es un mecanismo que siempre existe en la relación comercial entre cualquier grupo de países. Siempre hay lo que llamamos los irritantes comerciales, que poco a poco se van solucionando. Se acaba de solucionar, quiero decir, Colombia acaba de solucionar el problema de la satarización, que para nosotros tenía algunos inconvenientes, para otros países que no son de la Unión Europea también. Se acaba de aprobar el decreto presidencial que elimina esa discriminación que había a la importación de vehículos pesados, y también con la ley de licores, que acaba de ser aprobada por el Senado y que también pone fin a esa importación de licores que venían de la Unión Europea en ese caso, o de cualquier otro país, ¿no? Pone fin a las restricciones y al tratamiento diferenciado en relación a importaciones extranjeras de licores. Y además hace una diversificación, un tratamiento diversificado entre los licores y los licores que son destilados y el vino, que era una preocupación también de nuestros Estados miembros. Y esto es muy importante. Muy importante estos dos elementos porque ellos estaban siendo considerados de forma problemática en términos de la adhesión de Colombia a la OCDE. Para Colombia, a la adhesión a la OCDE, el presidente Santos lo ha dicho muchas veces, que tenía dos grandes desideratos, dos grandes objetivos: traer la paz, transformar Colombia en un país normal dentro del concierto de las naciones y hacer con que entrase en la OCDE. Yo creo que los dos aspectos van de par en par y esperamos que muy pronto uno y otro se consigan alcanzar. Sí, algunos que oigan esto podrán decir, eso es lo que la Unión Europea está presionando a cambio de el apoyo que está dando a Colombia para el posconflicto o para estas otras cosas que ya hemos hablado. ¿A ellos qué No, responden? de ninguna forma. No hay ningún tipo de conexión entre una cosa y otra. Mira, la labor de la Unión Europea en Colombia, lo he dicho, tiene más de 20 años. Es una labor que la sociedad civil conoce, es una labor que el gobierno conoce, que la oposición conoce. Entonces es nuestra ayuda al desarrollo, es una ayuda que no tiene esos criterios, que no está balizada por ese criterio. El acuerdo comercial sigue adelante, está allí, es un acuerdo que permite mejorar los fluxos comerciales entre la Unión y Colombia, y la ayuda al desarrollo, los programas para la paz siguen ahí y son totalmente independientes de eso. Dentro de poco el presidente Santos tiene un viaje planeado a Gran Bretaña y en un reciente viaje que hicimos a Gran Bretaña nos decían respecto al Brexit, ¿no? A la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, como esto es muy bueno para los países que no pertenecen a la Unión Europea porque Gran Bretaña tiene que crear unos vínculos comerciales bilaterales con muchos otros países, entre ellos Colombia. Ustedes desde la Unión Europea, con esa pérdida de Gran Bretaña, ¿ven como una amenaza que otros países se acerquen a hacer acuerdos bilaterales con Gran Bretaña o cómo encuentran este nuevo, digamos, concierto internacional para ver qué se hace con ese Brexit? De momento seguimos siendo 28. De momento la Unión son todavía 28 Estados miembros y el Reino Unido tiene su comisario dentro de la Comisión Europea, y mientras no se accione el famoso artículo 50 de los tratados de la Unión Europea, el Reino Unido es parte de la familia. Y aunque se accione y aunque empiecen las negociaciones formales para la salida, y que tendrán que ser dentro de 2 años, normalmente a partir del momento que se acciona el artículo 50 hay un plazo de 2 años para las negociaciones, y aún así, y aunque el Brexit
de verdad se ejecute y salga, Reino Unido siempre será de la familia, porque es fundamental de que se persista esta relación con Reino Unido. Reino Unido es un referente de democracia, es un referente que siempre estará como un socio fundamental de la Unión Europea. Ahora, que va a ser complicado hasta para ellos mismos, probablemente sí, porque tendrán que renegociar muchos de los acuerdos comerciales que antes tenían bajo la Unión. Pero de alguna manera ustedes van a decirle a esos otros países que se acerquen al Reino Unido, no le den mejores condiciones al Reino Unido que las que el Reino Unido podría tener si siguiera dentro de la Unión Europea, ¿o no? Pero eso será un proceso que se negociará entre el Reino Unido y esos países. Y yo creo que eso no es una cosa que veamos con preocupación en este momento. Ese es un proceso natural, normal, así como no tenemos problemas con los acuerdos comerciales que Noruega haga o que Suiza haga, ¿no? Porque son países que están en Europa, no están dentro de la Unión Europea, tienen sus propios acuerdos comerciales y eso es positivo. Yo creo que el comercio es un factor de desarrollo también. Por eso he mencionado hace poco el acuerdo comercial como un instrumento, que también tenemos que saber utilizarlo como un instrumento de prosperidad. Y la paz está conectada también con la prosperidad. Embajadora, a propósito del Brexit, que fue una sorpresa, como lo fue el triunfo del no en el plebiscito en Colombia, ¿qué puede uno decir de este sometimiento a la voluntad popular, a las democracias tradicionales de decisiones de tanta trascendencia y delicadeza? Si uno, bueno, al fin y al cabo en Gran Bretaña votó como el 80% de la población, pero en Colombia votó como el 37%. Entonces, poner en manos del sentimiento popular decisiones de tanta trascendencia, ¿es algo que habría que reevaluar, redireccionar, o cuál es su opinión? Mira, ahí solo te puedo dar mi opinión personal, que no tiene tanto que ver con mi cargo en la Unión Europea. Es un instrumento muy potente, muy fuerte, el plebiscito, el referendo, porque significa poner en mano del pueblo la decisión final sobre temas en que normalmente se pregunta sí o no. Y muchas veces se sabe ya que la gente no responde a la pregunta que se le pone delante. La gente da respuestas que son muy emotivas en muchos casos, o tienen en cuenta todas las circunstancias, o la situación económica del país, o la situación política, o otros aspectos que entran ahí en todo ese juego. Entonces es un instrumento muy potente, muy importante, muy fuerte, y que se debe utilizar de forma muy escueta, en situaciones muy particulares y muy especiales. Pero para traducir, ¿no se debió utilizar en Gran Bretaña ni en Colombia? No sé, yo creo que sí, que se ha utilizado bien. ¿Por qué no? Dar al pueblo no quiere decir que cuando los plebiscitos van en contra de lo que se preveía, no quiere decir que sean malos. No, señor, yo creo que tienen su valor y su peso. Ahora hay otra cosa que a veces también hay que tener en cuenta, que es la responsabilidad de los políticos. Los políticos tienen que tener responsabilidad de las cosas que ponen en movimiento. Hay que tener esa responsabilidad y saber utilizarla y saber medir cuándo y cómo se tiene que usar un instrumento tan importante. Pero eso en los términos concretos de los dos casos que estamos hablando, ¿qué significa? Porque David Cameron se fue, el presidente Santos no. No, yo creo que, mira, las circunstancias son distintas y a la vez similares. O sea, las encuestas dicen que va todo en un sentido y al final el resultado es distinto. Y quizá eso es porque no se ha sabido auscultar de verdad el sentimiento que prepasaba en la gente. Y eso es el valor del plebiscito. Cuando llega al final el resultado que no se esperaba, pues hay que analizarlo, intentar de comprender por qué, cuáles son las motivaciones de la gente que ha votado en contra. Entonces, aquí en caso de Colombia, yo creo que resulta bastante claro que, por ejemplo, la gente, yo veo que ahí es absolutamente mayoritario, enorme este apoyo a la paz. Pero algunos colombianos, o casi 50% de los que han votado, dicen sí, pero tengo reservas. Hay cosas que quiero que me expliquen mejor,
hay cosas que creo que se pueden negociar mejor, hay cosas que pueden ser de otra forma. Es legítimo, absolutamente legítimo. Ahora hay que ver cómo. Claro, hay que ver cómo, y eso es lo que, con ese respaldo que la comunidad internacional le dio al acuerdo, muchas personas, incluso las del no, dicen, se equivocó la comunidad internacional al respaldar un acuerdo sin saber si lo respaldábamos los propios colombianos y con unos estándares de justicia tan bajos a juicio de los propios colombianos que ni siquiera ellos en sus países estarían dispuestos a aplicar con quienes han ejercido el terrorismo, como el mismo ISIS, por ejemplo. Yo creo que por un lado la comunidad internacional le apostó y sigue apostando a la paz en Colombia. Eso ha sido el factor base, apoyar la paz en Colombia y apoyar un acuerdo que se había negociado durante 4 años, intensamente, dedicadamente, detalladamente. El acuerdo con sus 297 páginas es de verdad un acuerdo no muy común en tipo de acuerdos de paz, porque abarca enormes áreas de la vida política, de la vida social, y eso es muy importante. Hay aspectos muy detallados y en términos de justicia transicional están dentro de los estándares internacionales. Eso mismo ha dicho el Tribunal Internacional. Entonces, yo creo que lo que pasó fue que la comunidad internacional apoyó y sigue apoyando el proyecto de paz en Colombia. Apoya un acuerdo que es un acuerdo que tiene partes que son muy interesantes y que estoy segura que con un segundo acuerdo o la solución que se encuentre, una parte sustancial de ese acuerdo tiene que estar ahí, porque hay aspectos que incluso constituyen política pública, ¿no? Son aspectos de que yo creo que ningún colombiano va a estar en contra del desarrollo rural o en contra de la participación de las mujeres o en contra de que se verifiquen los derechos humanos. Hay temas que están ahí que seguro. ¿Y lo volvería a someter a un plebiscito una vez armen el nuevo acuerdo? Eso ya sería una decisión de los colombianos. No, por supuesto, pero... Hemos tenido experiencias, por ejemplo, en algunos países europeos han tenido 2 plebiscitos sobre la misma cuestión. En Irlanda, por ejemplo, cuando se ha hecho un plebiscito sobre el Tratado de Lisboa, que los irlandeses han dicho no. Y después de un periodo de reflexión, después de entender por qué la agenda había dicho no, se entendió que estaban creadas las condiciones para volver a hacer la pregunta. Se hizo la pregunta y ganó el sí. Y ganó el sí. O sea que puede ser. Depende de lo que los colombianos decidan y deciden en diálogo, que eso es lo fundamental. Yo creo que la parte más interesante de lo que está pasando es ese espíritu positivo en lo cual pues gobierno, los promotores del no están debatiendo, están discutiendo, están conversando, que eso es la cosa fundamental de este proceso. El presidente Santos está queriendo hablar con toda la sociedad colombiana para hacer este acuerdo más inclusivo y lo interesante sería que el ELN aproveche esta oportunidad para juntarse a este proceso. Y creo que hoy hemos tenido la noticia de que ha liberado uno de los secuestrados. Si esto es una señal, pues bienvenida, porque sería muy interesante aprovechar este momento para construir la total paz, porque la paz que estaba o la paz que se prevía era solo con las FARC. Tengo 30 segundos, quiero un mensaje de la Unión Europea para las FARC, en boca suya. Pues yo diría que para las FARC hay que tener un enorme sentido de responsabilidad en este momento y que el gobierno y las FARC mantengan el cese al fuego bilateral. Yo creo que eso es lo fundamental, que hay que tener calma, hay que tener mucho sentido de responsabilidad, hay que esperar
Me imagino que para ellos no es fácil la situación que se está viviendo y que los guerrilleros que estaban ahí en los llanos del Yarí, a quien se ha dicho ustedes van a transformarse en ciudadanos de verdad colombianos y que ahora de repente se les diga sí, pero hay que esperar. No es fácil. Tienen que tener un enorme sentido de responsabilidad y mantener la cohesión y mantener el cesar al fuego bilateral. Eso es fundamental y que todo esto pueda tener una solución rápida, porque el tiempo aquí es esencial. Embajadora de la Unión Europea, Ana Paula Zacarías, muchas gracias por Gracias a usted. A ustedes Claudia. también, sigan con nosotros.